Hay historias que se ocultan entre sombras, nombres prestados y verdades que pueden destruirlo todo. Si estás aquí, significa que estás listo para escuchar una de ellas. La clase de historia que respira peligro, deseo y destino. Suscríbete a La Voz del Romance, activa la campana y deja que te conduzca a un lugar donde sobrevivir no siempre significa vivir. Respira. Lo que viene ahora puede quedarse contigo para siempre. Nadie conoce el sonido exacto de la mentira cuando nace. A veces llega como un susurro, otras como un grito ahogado, y en raras ocasiones nace de la necesidad absoluta de seguir viva. Lucía no mintió para engañar, mintió para no morir. El desierto no perdona, ni la pobreza, ni la inocencia, ni la mujer que camina sola bajo la luna sin un hombre que la proteja. Ella huyó en silencio, con la arena devorándole los pies y el corazón golpeándole el pecho como un caballo en fuga. Hacía solo 2 días que su pueblo había ardido bajo fuego enemigo. Solo 2 días desde que lo perdió todo: su casa, su madre, su apellido. Lo único que tenía era un chal raído, un anillo que no le pertenecía y el nombre de otra mujer, Amina. La joven que debía casarse con un poderoso señor del desierto, la joven que murió antes de llegar al altar, la joven que nadie había visto el rostro aún. Lucía lo supo cuando encontró el sello de compromiso en aquel cadáver frío, escondido entre los escombros de la caravana atacada. Nadie sabía que Amina estaba muerta, nadie excepto ella. Tomar ese nombre fue un crimen, pero no tomarlo habría sido sentencia. La noche que escapó, la luna parecía observarla como testigo y juez al mismo tiempo. El viento empujaba sus pasos, pero también parecía advertirle que cada huella que dejaba podía condenarla más tarde. Caminó horas, tal vez días, guiada solo por el rumor distante de un oasis donde se decía que vivía un hombre temido por todos y obedecido inclusive por el desierto: Hassan al-Rashid, el señor del oasis de Nur. Un hombre cuya fama era mitad leyenda, mitad advertencia. Dicen que nunca sonríe, dicen que no perdona, dicen que quemó un reino por una traición. Lucía no sabía si todo era verdad, pero el rumor decía también que esperaba una esposa, una tal Amina, y ese era el único nombre que ahora podía salvarla. La puerta del palacio era más alta que cualquier sueño que Lucía había tenido. Guardias vestidos con túnicas negras observaban en silencio mientras ella se aproximaba, temblando, arrasada de polvo, con el rostro oculto bajo el velo. Nadie con esa apariencia era recibido con respeto, a menos que trajera un nombre poderoso. Lucía tragó saliva. No podía equivocarse. «Vengo en nombre de Amina al-Farik». Su voz se quebró. «La prometida del señor Hassan». El silencio cayó como un cuchillo. Los guardias se miraron entre sí. No esperaban verla llegar a Sim, sola, frágil, viva. Uno de ellos frunció el ceño. «Ella debía llegar con escolta», dijo desconfiado. Lucía inclinó la cabeza con humildad ensayada. «Fuimos emboscados». Abaixó os ollos y una lágrima verdadera le cayó. «Soy la única sobreviviente». El guardia apretó los labios. La duda se hizo visible, pero también la obligación. No podían rejeitar a la mujer destinada al amo. No sin una orden. Con un gesto seco, abrieron el portón. Y, en ese instante, Lucía dejó de ser Lucía. El mundo la conocería como Amina. El interior del palacio era un laberinto de oro, sombras y perfume de incienso. Columnas talladas en mármol blanco sostenían cúpulas interminables y cada antorcha iluminaba o suficiente para crear misterio donde debía haber claridad. Ella caminaba con pasos curtos, cuasi reverente, como si aquel suelo no la mereciera. Un hombre la esperaba al final del corredor. No era un hombre cualquiera. Era él,
Hassan al-Rashid, alto, con la postura de quien está acostumbrado a ser obedecido. Su barba oscura recortaba un rostro esculpido de severidad. Los ojos, negros como la noche sin luna, no tenían compasión ni calor. Llevaba un manto carmesí sobre los hombros, símbolo de poder absoluto en Nur. Cuando ella se detuvo frente a él, Hassan no sonrió, ni habló, solo la observó, como un halcón observando una presa que podría ser valiosa o inútil. Lucía sintió que Ohar dejó de existir. Si él notaba una sola fenda en su mentira, moriría antes del amanecer. «Eres Amina». No fue una pregunta, fue una sentencia. Ella inclinó la cabeza. «Sí, mi señor». La mirada de Hassan descendió por ella como una caricia prohibida o una evaluación fría. Lucía no supo cuál de las dos la estremeció más. Los dedos del hombre se movieron apenas, un gesto mínimo, pero suficiente para que dos criadas la rodearan. «Lávenla, vístanla, nadie toca lo que me pertenece sin mi permiso». Aquellas palabras le quemaran la piel. Lo que me pertenece. Lucía no era de nadie, pero fingiría serlo para vivir. La llevaron a los baños del palacio. Marfil y vapores perfumados envolvían el aire. El agua caliente tocó su piel por primera vez en días y ella casi lloró de alivio. Pero no podíase permitir descanso. Una mente cansada comete errores. Y un error aquí significaba muerte. Mientras la vestían con sedas suaves como susurros, Lucía repasaba cada detalle que recordaba de Amina. Hija de un mercader rico, criada entre perlas y té dulce, prometida al señor del oasis para sellar un acuerdo político. Nadie había visto su rostro, nadie excepto su familia, y su familia ya no existía. Eso la salvaba y la condenaba. Cuando voltó al salón principal, Hassan la esperaba sentado en un trono de madera negra y oro, una copa de vino en la mano, como si aquella noche fuese apenas máis suma para ele, mas para ela era o inicio de tudo. Lucía deu 3 pasos, como mandaba o protocolo. Hassan levantó la mirada y, con voz baixa como tormenta antes de caer, dijo: «Si alguien me traiciona, lo entierro en la arena hasta que el sol termine con él». Lucía sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele não estava dando uma advertência. Ele estava marcando território. Ela não sabia se ele podia ver o medo em seus olhos. Mas também havia algo mais. Hassan não parpadeava. Observava, evaluava. Decidia se ela seria esposa ou condenada. Entonces él se levantó, se acercó y detuvo su mano a apenas un soplo de su mejilla. No la tocó, apenas dijo algo que ella jamás olvidaría. «Quiero conocerte. Toda máscara cae, más pronto o más tarde». Lucía sonrió con delicadeza falsa. «No tengo máscara, mi señor». Hassan inclinó el rostro, acercándose lo suficiente para que ella sintiera su aliento cálido contra los labios. «Todos tenemos una», y se apartó. Lucía no respiró até que él estuviera a 3 pasos de distancia. Ella había sobrevivido ao primeiro encontro, pero apenas había comenzado. La noche en Nur era distinta a cualquier otra parte del mundo. El viento no soplaba, susurraba. Las estrellas no brillaban, vigilaban. Y en algún punto, entre la fragilidad de la mentira y el peso del deseo, Lucía, o mejor dicho, Amina, comenzó a comprender que no había entrado apenas en un palacio, había entrado en la boca de un destino que la mordería si se atrevía a respirar demasiado fuerte. Esa primera noche no le permitieron ver al Señor de nuevo. La llevaron a un aposento reservado para esposas prometidas. Un cuarto demasiado lujoso para ser real, iluminado por lámparas doradas que proyectaban sombras largas en las paredes. El aroma a oud, miel y sándalo la envolvió como un embrujo. Era bello, pero era una jaula. Se sentó en la cama,
sin saber qué hacer. Con tanto silencio, el vestido nuevo le pesaba en la piel, el cabello limpio le caía suave por la espalda. Podía sentir a cada segundo el risco, como si alguien respirara detrás de ella aunque no hubiese nadie. Allí, apenas pudo cerrar los ojos, escuchó pasos. Firmes, lentos, con autoridad. Una criada entró, cabeza baixa. «El Señor desea cenar contigo mañana al anochecer». Mañana, un día, 24 horas para sostener la mentira. Lucía asintió, pero cuando la mujer estaba por salir, se atrevió a preguntar: «¿Cómo es él cuando no manda?». La criada se detuvo, no levantó la vista. Su voz fue un hilo quebrado. «Mi señora, él siempre manda». Y se fue. Lucía quedó sola otra vez. El silencio pesaba más que cualquier palabra, más que la mentira. El amanecer llegó con el azul profundo que precede el calor brutal del día. Lucía despertó antes de que la llamaran. No sabía si por ansiedad o porque, en ese lugar, dormir parecía un lujo que podía costarle la vida. Se vistió despacio. Una túnica color crema, casi translúcida, marcada en la cintura con un lazo que definía cada curva sin necesidad de mostrar la piel. El espejo devolvía a una mujer que nunca existió. Una hija rica, prometida sin cicatrices en la espalda ni humo de pueblo quemado en los ojos. Pero bajo esa seda seguía siendo Lucía. El desayuno fue servido sin palabras. Pan dulce caliente, dátiles brillantes como oro líquido, café fuerte con cardamomo. Comió poco. El estómago no aceptaba alimento donde solo había miedo. Después la condujeron a los jardines del palacio. Allí, al fin, lo vio de nuevo. Hassan entrenaba con espada al sol. El torso descubierto, bronceado por años de desierto, músculos tensos marcando cada golpe preciso. El sudor brillaba en su piel como un metal líquido. Lucía no debería olhar tanto tiempo, pero ningún instinto de supervivencia era más fuerte que la atracción involuntaria hacia él, como si la fuerza que debía temer fuese también a que su cuerpo reconocía. De repente, Hassan detuvo el movimiento, giró, la vio, y por un segundo sus ojos se chocaron como dos espadas. Lucía baixó a mirada de inmediato, pero o daño ya estaba hecho. Hassan caminó hacia ella, paso a paso, sombra a sombra, calor a calor. Cuando estuvo demasiado cerca, ella sentiu o perfume dele. Madeira quente, tempestade, algo perigoso e inevitable. «Observas como quien busca respuestas», murmuró él. «Pero los que miran demasiado, a veces encuentran lo que no querían ver». Lucía respondió con la voz más firme que pudo reunir: «No temo lo que pueda ver». Hassan se inclinó levemente. «El desierto siempre termina demostrando que todos temen algo». Se alejó. Pero algo en el tono no fue amenaza, fue convite. La cena llegó más rápido do que la esperaba. A sala era ampla, iluminada por centenas de velas que dançavam como espíritos sobre o mármore branco. Hassan estava sentado ao centro, esperando como se cada segundo estivesse sob seu controle. Lucía caminhou até ele. Sentou-se onde lhe foi indicado. Nenhuma palavra foi dita nos primeiros minutos. Só o som suave da água sendo servida, o metal dos anéis de Hassan roçando no copo, a respiração dela tentando não denunciar o coração. Até que ele falou: «Dices haber perdido todo en el camino, pero no pareces rota». Lucía sentiu as mãos tremerem sob a mesa. «La gente rota no sirve para ser esposa», respondeu con dosura ensayada. «Tampoco la gente que finge», retrucó Hassan, inclinándose apenas lo suficiente para que su voz tocara su piel. Ela engoliu seco. Ele estava provando, mordendo devagar la mentira para sentir donde romperia. Lucía não poderia permitir rachaduras. «No finjo para complacer-te», sussurrou, firme como nunca antes. «Fui ensinada para sobreviver».
Ele a olhou por longos segundos e, pela primeira vez, a sombra de um sorriso tocou o canto de sua boca. Pequeno, perigoso, viciante. Sobreviver, diz Joel lentamente, também pode ser uma forma de reinar. Lucia não entendió se aquilo era um elogio ou uma sentença. Solo supo que estaba atrapada en una tela que Hassan había tejido desde antes de que ella cruzara el portón. E, ainda assim, algo dentro dela não quería escapar. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, esa parte que el mundo nunca ve, suscríbete ahora mismo y activa la campana para no perder el próximo giro. Escribe en los comentarios qué estás sintiendo hasta aquí. Miedo, ansiedad, esperanza o deseo. Lo que viene es mucho más intenso. La primera noche bajo el techo del Señor del desierto fue como dormir con una espada suspendida sobre el pecho. Lucía cerraba los ojos, pero no descansaba. Escuchaba el silencio del palacio como si cada sombra pudiera pronunciar su verdadero nombre. La identidad que robó pesaba más que el cuerpo del que había huido. Ella no sabía cuánto tiempo podría sostener la mentira, pero la alternativa era peor: volver a ser perseguida, vendida, devorada por un destino que nunca quiso. Durante los días siguientes, la vida en el palacio se convirtió en una rutina tan hermosa como cruel. Las criadas la vestían con seda beige que rozaba su piel como un susurro prohibido. La peinaban con aceites de jazmín y trenzas largas que caían sobre su espalda como cadenas de perfume. Le enseñaban a caminar lento, con la cabeza erguida y los ojos bajos. Como una mujer noble, decían. Pero Lucía sabía que no era noble, solo era buena actriz, y estaba aterrorizada. El desierto, visto desde los balcones de mármol, parecía un mar dorado que podía tragársela si daba un paso en falso. No existían muros suficientemente altos para protegerla del yo que tuvo que enterrar. Y sin embargo, Hassan la observaba como si ya supiera. Él pasaba junto a ella en los pasillos sin tocarla, pero el aire se hacía más denso cuando su sombra la alcanzaba. No hablaba mucho, no sonreía, pero sus ojos la seguían, negros como una noche sin luna, feros como un león, demasiado intensos para ser solo gratitud. Lucía temía que él oliera la mentira, pero también temía que él no la dejara ir. Porque Hassan al-Rashid no era un hombre común, era un señor temido, un líder que hacía temblar ciudades enteras con una sola orden, un hombre que no toleraba traiciones, y Lucía era una traición viviente. Una tarde, cuando el sol empezaba a morir detrás de las dunas, él la mandó llamar. El mensajero habló con reverencia, pero sus ojos evitaban los de ella, como si ya supiera que bastaba un soplo para derrumbar su mundo. «El Señor desea verla en el salón principal», dijo. Lucía sintió la sangre abandonar su rostro. Las manos le temblaban. El aire se volvió delgado. El salón estaba iluminado por antorchas altas que bañaban las columnas con un brillo dorado. Hassan estaba allí, de pie, sin escoltas, como si el poder que cargaba fuera suficiente para protegerse solo. Su voz sonó grave, como piedra fracturándose. «Siéntate». Ella obedeció sin levantar la mirada. El corazón golpeaba su pecho como un puño desesperado. Él la rodeó en silencio y se detuvo detrás de ella. El sonido de su respiración era fuego en la nuca. «Has estado aquí 4 días», dijo. «Y aún no me has dicho quién eres realmente». Las piernas de Lucía casi fallaron. El suelo pareció abrirse. El aire dejó de existir. Él lo sabía, o lo sospechaba. Cualquiera de las dos cosas podía matarla. Pero Hassan no la tocó. No levantó la voz. Había algo más peligroso en su calma que en cualquier amenaza. «No temas», murmuró, como quien ofrece veneno con una sonrisa.
si hubiera querido tu muerte, no estarías sentada. Lucía tragó saliva, incapaz de formar una respuesta. Sus manos se habían cerrado sobre la tela de su vestido hasta blanquear los nudillos. Hassan se colocó frente a ella. Sus ojos eran abismos que pedían verdad o sangre. «Eres distinta a la mujer que esperaba», dijo. «Demasiado silenciosa, demasiado rota, demasiado real. Y me pregunto qué historia oculta alguien que mira así». Lucía sabía que un solo error la destruiría, pero también sabía que el miedo no podía salvarla. Así que respiró, levantó la mirada y mintió con una elegancia que no sabía que poseía. «Vengo de lejos», susurró. «No tengo pasado que valga la pena recordar». Hassan la observó largo tiempo, tanto que la mentira empezó a temblar dentro de ella como un animal atrapado. Él levantó lentamente la mano hacia su rostro, pero no la tocó. Solo dejó su sombra rozar su piel como una caricia suspendida. «Si deseas quedarte», dijo, «tendrás que demostrar lealtad. Y la lealtad, Lucía, se paga con la verdad, tarde o temprano». Ella asintió, sin voz, porque si hablaba, lloraría. Y él odiaba a los débiles. Ella no podía permitirse ser una. Cuando regresó a su habitación, cayó de rodillas. No lloró, no gritó, solo respiró como si el aire doliera. Sabía que el tiempo corría, que un día Hassan pediría aquello que ella no podía entregar, su nombre real. Pero algo inesperado comenzó a germinar dentro de ella, suave como un brote en la arena. Curiosidad, atracción, peligro, con aroma a ámbar y noche, porque mientras más trataba de temerlo, más quería entenderlo. ¿Qué escondía él? ¿Qué historia lo volvió tan duro? ¿Por qué sus ojos la buscaban incluso cuando fingía ignorarla? Esa duda, como una grieta, comenzó a crecer. Y fue esa grieta la que cambió el destino. 3 noches después, el palacio despertó con gritos, guardias corriendo, espadas desenvainadas, sangre fresca marcando el suelo de mármol. Un intento de asesinato. Un enemigo había infiltrado los muros. Hassan fue herido. Lucía vio la escena desde el corredor. Pero cuando alguien gritó, ¡médico!, ella no pensó. Corrió hacia él, se arrodilló junto al cuerpo del señor del desierto. Su sangre manchó su vestido. Su respiración era corta e irregular. Podría haber huido, podría haber escapado para siempre. Pero en lugar de correr, ella presionó sus manos sobre la herida para contener la sangre. Él la miró con la mirada empañada, sorprendido, como si no esperara que una mujer sin nombre luchara por su vida. Ella temblaba, pero no apartó las manos. La sangre caliente recorría sus dedos, pero no se movió. «Quédate», susurró él con un hilo de voz que era más orden que súplica. Y Lucía se quedó, no por miedo, por algo peor y más profundo, porque el hombre que podía destruirla era también el único que podía protegerla o amarla. Y en ese instante ella entendió que cruzó un límite del que no podría volver. Su vida ya no era suya, su mentira tampoco. Su destino ahora estaba ligado a ese hombre, con sangre. Hassan abrió los ojos 3 días después, envuelto en un silencio espeso como arena mojada. El palacio entero retenía el aire, como si incluso las paredes esperaran su primer movimiento. La herida seguía cerrando, lentamente, bajo vendajes impregnados en hierbas del oasis. Pero lo que él buscó al despertar no fue a su médico, ni a su guardia, ni a su jefe de seguridad. Buscó a ella, Lucía, la mujer sin origen, sin respuestas, sin nombre verdadero, la que debía temerle, la que no huyó cuando tuvo la oportunidad perfecta para hacerlo, porque esa noche, con la sangre manchando las baldosas, con el caos brotando como fuego, Lucía pudo desaparecer como un fantasma en la tormenta, y no lo hizo. Hassan lo sabía, y la duda lo mordía por dentro como un veneno dulce.
Ella lo había salvado. ¿Pero por qué? Cuando la vio entrar en su habitación por primera vez desde el ataque, él no habló. Simplemente la observó. Ella se movía con pasos prudentes, como quien camina al borde de un precipicio. Llevaba un vestido sencillo, sin joyas, con el cabello trenzado, en un recogido humilde. Nada en ella gritaba riqueza, nada en ella gritaba poder. Pero sus ojos no sabían mentir. Eran fuego contenido, miedo con forma de mujer. Lucía colocó una bandeja sobre la mesa cercana, té amargo con menta, pan tibio con especias, dátiles frescos. Su voz, cuando habló, fue un hilo suave que no tembló lo suficiente para delatar el torbellino que llevaba dentro. «Me dijeron que ya no hay fiebre», susurró. «Eso es buena señal». Él no respondió. La examinaba como un halcón que evalúa si un ser humano puede ser presa o algo más, hasta que por fin dijo: «Tú me mantuviste con vida». Ella abrió la boca, pero no encontró palabras. Sus manos se apretaron contra el delantal, como si el tejido pudiera salvarla del juicio del Señor del desierto. «No te debo la vida», añadió Hassan, lento, peligroso. «Te debo respuestas». Lucía tragó con dificultad. Él lo notó. Cada respiración suya era estudiada, como un libro que él descifraría aunque ella lo quemara. «¿Quién eres?» «Realmente, silencio. Su peor enemigo». Ella no podía confesar, pero mentir de nuevo sería como ofrecer el cuello a un lobo. Con cada segundo, la presión se hacía más insoportable. Entonces, Lucía tomó aire y por primera vez en semanas eligió no huir. «Soy alguien que ya perdió demasiado», dijo con calma rota, «y por eso no pienso perderme a mí misma otra vez». Hassan inclinó la cabeza. No era la respuesta que esperaba. No era una verdad completa, pero sí era algo auténtico. Y algo auténtico, viniendo de una mujer construida sobre una mentira, valía más que 1000 confesiones. Los días siguientes fueron un equilibrio frágil entre la cercanía y la distancia. Hassan aún estaba débil, moviéndose con lentitud por los pasillos. Ella lo acompañaba, siempre 3 pasos detrás, como era costumbre entre servidumbre y señor. Pero él no la quería detrás, la quería al lado. «Camina junto a mí», ordenó una mañana. Lucía obedeció sin saber si estaba ganando poder o perdiendo control. Cada conversación entre ellos era un duelo silencioso. Él quería respuestas, ella quería sobrevivir. Pero algo nuevo crecía entre los dos, algo que ninguno nombraba y que sin embargo ardía cada vez que sus miradas se encontraban. Una noche, Hassan pidió que lo acompañara al jardín interior. Había faroles colgando entre las palmeras, luz cálida derramándose como oro líquido sobre las fuentes de agua. El desierto afuera dormía, pero dentro del palacio algo despertaba. Él la observó bajo la luz tenue, como si fuera un espejismo imposible de ignorar. «La noche que me salvaste», dijo con voz baja, «estabas cubierta de mi sangre». Lucía tembló. Las manos se crisparon contra la tela. Él avanzó un paso más. «Tú pudiste huir», continuó. «Era tu oportunidad». «Lo sé», susurró ella. «¿Por qué te quedaste? No había ruido, no había viento. Solo 2 almas ardiendo en la misma pregunta». Lucía levantó la mirada y por primera vez la verdad se asomó en sus labios como un susurro que pedía ser confesado. «Porque yo sé lo que es estar sola», dijo, y su voz se quebró como una ola contra roca. «Y no se lo deseo ni a mi peor enemigo». Hassan cerró los ojos. Ese dolor no venía de una impostora, ese dolor era real, y cuando los abrió no había furia en ellos, había algo peor, fragilidad. «No quiero gratitud, Lucía», murmuró acercándose hasta que sus respiraciones se mezclaron. «La gratitud se desvanece. Lo que yo quiero
Es peligroso. Ella retrocedió un solo paso, apenas un suspiro de distancia, pero el cuerpo le traicionó con un estremecimiento. Él lo vio y lo deseó más. «No quiero que me sirvas», prosiguió. «Quiero que te quedes, porque eliges quedarte». Era una promesa, era una amenaza, eran las dos cosas. Lucía sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas como un ave intentando escapar. Ella debía huir, pero sus pies no se movieron. Él extendió la mano, rozando con la yema de los dedos la piel cerca de su mejilla. No la tocó del todo, y sin embargo, ese casi contacto la quemó más que un beso. «Dime tú, ¿verdad?», susurró él. Ella cerró los ojos, respiró hondo y mintió una vez más. «No tengo otra vida», dijo con voz rota. «Solo tengo este lugar». Hassan la miró como quien ve un diamante escondido dentro del barro. «Entonces te protegeré», juró él. «¿De quién?», preguntó ella con un hilo de voz. Él sonrió sin alegría, como un rey que domina tormentas. «De todo, excepto de mí». Y Lucía supo que ya no había salida. Aquella noche, ella volvió a su habitación sin aire en los pulmones. Él no la besó. Él no la tocó. Pero la dejó marcada, como una promesa que vendría a cobrarse, como un destino que no podía esquivar. Y al cerrar la puerta detrás de ella, por primera vez en esa vida robada, Lucía no sabía si quería ser descubierta o deseada. Porque el hombre que podía destruirla era también el único que la miraba como si fuera real, como si fuera suya. Y eso era más peligroso que cualquier verdad. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, esa parte que el mundo nunca ve, suscríbete ahora mismo y activa la campana para no perder el próximo giro. Escribe en los comentarios qué estás sintiendo hasta aquí: miedo, ansiedad, esperanza o deseo. Lo que viene es mucho más intenso. El desierto tiene una forma particular de revelar verdades. A veces lo hace con un viento suave que levanta la arena apenas lo justo para mostrarnos lo que estaba enterrado. Otras veces lo hace con una tormenta que arranca todo de raíz sin pedir permiso. Esa mañana, el desierto eligió la tormenta. Lucía despertó con el sonido de cascos sobre piedra, gritos ahogados entre las murallas y el eco metálico de armaduras rozando acero. No eran guardias del palacio, no era rutina. Al asomarse por la ventana vio estandartes negros ondeando como alas de cuervo. No pertenecían a Hassan, no pertenecían a ningún aliado conocido. La invasión no era un rumor, era real. Ella sintió el corazón encogerse como un puño cerrado. Su primera idea fue huir, pero recordó la sangre de Hassan manchando sus manos, su voz rota suplicando que se quedara, su juramento peligroso. No podía abandonarlo. Aunque él fuera el hombre más capaz de destruirla, también era el único que aún le daba un lugar en el mundo. Corrió por los pasillos. Los guardias la empujaban sin mirarla, gritando órdenes en árabe que ella no alcanzaba a descifrar. El palacio se sacudía como un cuerpo febril. Buscó a Hassan. Lo encontró en la sala de guerra, de pie, a pesar de la herida reciente, apoyado en el borde de una mesa cubierta de mapas y dagas. El dolor se le notaba en el gesto, pero la mirada era fuego puro, un lobo obligado a pelear aún con una pierna rota. «Vuelve a tu habitación, Lucía», ordenó sin siquiera voltearse. Su voz era firme, afilada como una espada. Ella no obedeció. Avanzó hasta quedar a su lado. El miedo le temblaba en los huesos, pero no en la voz. «No pienso esconderme mientras tú sangras por mantenerme aquí». Él levantó la vista, lento, como si cada movimiento le costara vida. Sus ojos se clavaron en los de ella. «No entiendes lo que está en juego», murmuró. «Si ellos te encuentran...» Calló. No terminó la frase. El silencio lo dijo todo.
Si la encontraban, la tomarían como trofeo, como moneda, como cuerpo. Lucía sintió un escalofrío subiéndole por la espalda, pero no retrocedió. Hassan dio un paso hacia ella, apenas un dedo de distancia entre sus respiraciones. Su sombra la cubrió como un manto de noche. «Mi deber es protegerte», dijo con dureza. «No, si yo no quiero ser protegida», respondió ella, suave, pero firme. Ese fue el primer choque real entre ellos. Una batalla sin armas, pero con filo. Hassan la sostuvo con los ojos, y durante un instante no fue señor del desierto, sino un hombre mirando a una mujer que lo desarmaba con palabras. «No puedes desafiarme», susurró. «Ya lo hice», respondió ella sin pestañear. El silencio entre ambos fue electricidad, peligroso, irresistible. Pero un golpe de puerta quebró ese instante. Un mensajero entró apresurado, arrodillándose frente a Hassan. «Mi señor», jadeó. «Un emisario enemigo exige hablar con usted. Dice tener información sobre la mujer». Lucía sintió el mundo girar. Su mentira estaba a un paso de romperse. Hassan frunció el ceño y por primera vez desde que lo conoció, ella vio miedo real en sus ojos. No por él, por ella. El emisario fue recibido en el patio central, rodeado por lanzas y miradas tensas. Lucía observaba desde la galería superior, oculta tras una cortina de seda. El hombre llevaba túnicas rojizas y turbante oscuro. Su sonrisa era la de un chacal que ya probó sangre humana. «Vengo con noticias», dijo con voz grave, «sobre la extranjera que vive bajo tu techo». Lucía contuvo la respiración. Sus uñas se hundieron en su palma. Hassan no se movió, pero el aire a su alrededor se volvió más frío que la noche. «¡Habla!», ordenó con tono glacial. El emisario rió despacio. «La mujer que acogiste no es quien dice ser». Lucía tragó saliva, temblando. «No es noble, no es hija de nadie importante». El corazón le martilleaba como un tambor de guerra. «Es una fugitiva», continuó el hombre, «buscada por varios reinos». «¿Por qué delito?», preguntó Hassan, sin una pizca de emoción visible. «Por robar una identidad y por escapar de un matrimonio que había sido pagado con sangre». Lucía cayó de rodillas detrás de la cortina. Sus lágrimas no hicieron ruido, pero su alma sí. Ella sabía que no podría esconderse para siempre, pero no creía que el pasado llegaría con estandartes de guerra. Hassan levantó la mano. Los guardias se tensaron. «¿Y qué propones?», preguntó con calma peligrosa. El emisario sonrió como quien ya ganó. «Devuélvela y nos marcharemos, sin derramar más sangre». Lucía sintió un vértigo que casi la derriba. Su vida, a cambio de paz. Una moneda fácil de entregar. Hassan guardó silencio durante un largo, insoportable instante. El palacio contuvo el aliento. Y finalmente, él habló. «La mujer bajo mi techo es mía. Nadie la tocará». Lucía se cubrió la boca con ambas manos. No estaba soñando. El señor del desierto acababa de declarar guerra por ella. El mensajero palideció. «Entonces habrá guerra», espetó. Hassan asintió. «Habrá guerra». Esa noche, cuando las dunas se tragaron la luz y las antorchas se encendieron como estrellas domesticadas, Hassan entró en la habitación de Lucía. Ella estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, como una niña perdida que ya no tiene lágrimas para derramar. Él se acercó con pasos silenciosos, como la muerte o como el destino. Se detuvo frente a ella. Lucía levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, pero no vacíos. Ardían con miedo, culpa y algo más profundo que ella no podía nombrar. «Has puesto mi reino en riesgo», murmuró Hassan grave. «Has puesto mi vida en juego». Ella tragó saliva. «Lo sé». «Has mentido», agregó él, y cada palabra cayó como arena pesada sobre su piel. Lucía cerró los ojos.
No había defensa, no había excusa, pero cuando los abrió, encontró algo que la quemó desde adentro. ¿Y aún así me proteges?, preguntó. Hassan no respondió de inmediato. Se agachó lentamente, quedando frente a ella, ojos con ojos. La sombra de su cuerpo cubría el de ella, pero no como una prisión, como un refugio. No lo hago por deber, dijo en voz baja. Lo hago porque no soporto la idea de verte en manos de otro hombre. Lucía tembló. No porque me necesites, susurró él, rozando su mejilla con la yema del dedo, sino porque yo te necesito a ti. Ella debería haber retrocedido, debería haber confesado todo, debería haber huido, pero no lo hizo, porque en ese instante Lucía dejó de ser una impostora para convertirse en una mujer que por primera vez era deseada no por un hombre, sino por ella misma. Hassan inclinó el rostro apenas un respiro de distancia. Su voz fue un susurro afilado como un beso que no ocurrió. Dime quién eres, antes de que ya no pueda dejarte ir. Y Lucía entendió que la próxima decisión no solo marcaría su destino, sino el de todo un reino. La noche cayó sobre el reino como un manto de incertidumbre. Hassan seguía frente a Lucía, esperando esa verdad que podía salvarlos o condenarlos. El silencio entre ambos no era vacío, era un campo de batalla. Lucía respiró lento, como si cada palabra que aún no decía fuera un cristal en la garganta. Si confesaba todo, él la entregaría. Si seguía mintiendo, él la perdería. Y por primera vez desde que tomó la identidad que no era suya, Lucía sintió que no temía por sí misma, sino por el hombre que la había protegido incluso cuando no lo merecía. Mi nombre no es el que conoces, susurró. Hassan cerró los ojos apenas, como quien recibe una herida prevista, pero igualmente dolorosa. Continúa, pidió, voz baja, casi rota. Lucía sabía que ese continúa era un puñal. Sabía que lo que dijera después definiría no solo su vida, sino su lugar en el corazón de él. Fui prometida a un extranjero, empezó, y la voz le tembló como un caballo incapaz de frenar frente al abismo. Un hombre cruel. No quise ese destino. Huí, y para no ser encontrada, tomé el nombre de otra mujer. Los ojos de Hassan se afilaron. ¿La mujer que yo esperaba?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Lucía bajó la cabeza. Sí. Hassan avanzó un paso, y ella sintió el calor de su cuerpo, su respiración contenida como pólvora sin prender. Entonces, no solo mentiste, usurpaste, tomaste un lugar que no era tuyo. Lucía levantó la mirada con lágrimas ardiendo. Tomé una vida porque la mía ya no valía nada. Y allí estaba la verdad más brutal. Ella no robó una identidad por ambición. Lo hizo para no morir. Las manos de Hassan temblaron. Era la primera vez que ella veía temblor en él. Pude haberte entregado, confesó él. Pude dar tu nombre, tu rostro, tu vida, para evitar esta guerra. Lucía escuchó su propio corazón romperse. Pero no lo hiciste, susurró. Hassan respiró hondo, cerró los puños. No pude, admitió, y ahora estoy pagando el precio. Lucía dio un paso hacia él, por primera vez, no huyendo, no temiendo, acercándose. Déjame pagar contigo. Él levantó la mirada, fuego, puro. Apenas un segundo después, sus manos la tomaron por los brazos, con intensidad, no con violencia, sino con una necesidad que ardía como sol sobre arena. No entiendes lo que pides, gruñó él, la voz como tormenta contenida. Si te quedas a mi lado, serás objetivo de mis enemigos, serás mirada, juzgada, deseada, odiada, serás mi escudo y también mi condena. Lucía respiró cerca de su boca. Ya lo soy. Hassan cerró los ojos, un gesto que parecía plegaria. Y cuando los abrió, ya no era el Señor, que ordenaba
sino el hombre que ardía. Tomó su rostro entre las manos y la besó, no suave, no tierno, urgente, como si el mundo entero estuviera al borde de un colapso y ella fuera el único lugar donde respirar. Lucía se aferró a él como quien se aferra a la vida. Su beso era sal y desierto, dolor y deseo. Su cuerpo encajó contra el de él como una verdad que no quería ser negada. Cuando se separaron, los dos respiraban como guerreros después de una batalla ganada por la piel. Hassan apoyó su frente contra la de ella. «No hay vuelta atrás ahora», susurró él. «Nunca la hubo», respondió Lucía. Los días siguientes fueron guerra en dos frentes. Fuera, ejércitos con estandartes negros preparaban el ataque. Dentro, Hassan y Lucía se convirtieron en un incendio que nadie podía apagar. Ella dormía en la habitación contigua, pero a veces sus pasos terminaban frente a la puerta de él, y otras veces era Hassan quien terminaba frente a la de ella, sin tocar, sin entrar, pero deseando, sabiendo que, si cruzaba ese umbral, su destino quedaría sellado sobre una cama y un beso. Cada roce accidental en los pasillos era una batalla. Cada mirada sostenida demasiado tiempo era un arma cargada. Él la quería cerca, ella lo quería vivo, y ambos sabían que nada de eso era seguro. Una noche, cuando el cielo se oscureció más que de costumbre, Lucía no pudo más. Entró en la habitación de Hassan sin anunciarse. Él estaba junto a la ventana, el torso desnudo, el cuerpo marcado por cicatrices antiguas. Miraba el desierto como quien mira un juicio divino. Lucía avanzó lenta, como un veneno dulce que no puede detenerse. «No puedo prometerte un nombre limpio», dijo. Hassan no giró la cabeza, pero su mano se cerró con fuerza contra el marco de la ventana. Lucía continuó: «No puedo prometerte verdad completa». «Entonces, ¿qué puedes darme?», preguntó él casi con dolor. Ella colocó la mano sobre la espalda de él, suave, temblorosa. «Lo único que tengo, a mí». Hassan giró lentamente. Su mirada no era deseo carnal solamente. Era hambre de alma, sed de algo que no se compra. La tomó por la cintura, la acercó hasta unir cada línea de su cuerpo con el de ella. «Entonces quédate», dijo, «pero no como una sombra. Quédate como mi fuego». Lucía apoyó su frente en la de él. «Seré incendio», prometió, y él la besó otra vez, esta vez más lento, más profundo, como quien reclama no un cuerpo, sino un destino. Pero el destino nunca se ofrece sin pedir algo a cambio. Y cuando la primera antorcha enemiga apareció en la frontera del reino, Lucía entendió cuál sería el precio. Para amar al hombre más temido del desierto, ella tendría que enfrentar a quienes podían revelar su verdadero nombre. El secreto ya no era su protección, era el arma más peligrosa sobre la tierra. La madrugada llegó sin piedad. Las trompas de guerra quebraron el silencio del desierto como huesos bajo acero. Las murallas se iluminaron con fuego, no con estrellas. La arena misma parecía temblar bajo el peso de cientos de caballos y lanzas. Lucía estaba en la torre más alta cuando el asedio comenzó. El viento le trajo olor a humo, a sangre, a destino inevitable. Ese ejército no venía por tierras, no venía por riquezas, venía por ella, por la mujer sin nombre, por la impostora convertida en llama dentro del pecho del hombre más peligroso del reino. Y Hassan lo sabía. Entró en la torre con la espada colgada en la mano herida, los ojos encendidos por algo más feroz que el miedo. «La guerra ha empezado», dijo él sin necesidad de dramatismo. «Y quiero que te quedes a mi lado». Lucía sintió el aire desaparecer, como si la próxima respiración dependiera únicamente de una decisión. Quedarse significaba muerte, huir significaba traición, confesar significaba perderlo para siempre. Ella escogió lo único que no la destruiría de inmediato.
Iré donde vayas, susurró. Hassan cerró los ojos por un segundo, como quien guarda una oración. Luego asintió, no como un rey que acepta lealtad, sino como un hombre que teme perder algo irreemplazable. El campo de batalla se encendió bajo el primer rayo del amanecer. Dunas rojas, cuerpos cayendo como espigas al viento. El cielo parecía sangrar sobre todos ellos. Lucía no estaba hecha para la guerra. Su cuerpo vibraba con cada grito, con cada flecha que cortaba el aire, pero no huyó. Permaneció junto a Hassan, sosteniéndole los vendajes, acercándole agua, siendo su sombra y su impulso, hasta que un nombre desgarró el aire. ¡Lucía! Ella se giró. El emisario enemigo, el hombre del turbante rojo, avanzaba entre cadáveres y arena con una sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. En sus manos llevaba un pergamino sellado, un documento que podía convertirse en la muerte de ella. ¿Buscas un reino, Hassan?, gritó. Yo traigo algo más valioso, la verdad sobre la mujer que amas. Hassan detuvo el golpe que iba a dar. Lucía sintió sus piernas temblar, no por él, sino porque el pasado venía a reclamarla con nombre y apellido. El emisario levantó el pergamino como un estandarte. Su verdadero nombre es Sofía, vociferó. Huyó después de intercambiar identidad con la noble a la que tú esperabas. Ella mintió. Te robó. Las palabras fueron más letales que cualquier espada. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, esa parte que el mundo nunca ve, suscríbete ahora mismo y activa la campana para no perder el próximo giro. Escribe en los comentarios qué estás sintiendo hasta aquí: miedo, ansiedad, esperanza o deseo. Lo que viene es mucho más intenso. Hassan no se movió, solo respiró. Una vez, profunda, como un volcán antes de explotar. Lucía sintió sus ojos llenarse de lágrimas, no por vergüenza, sino por amor que ahora podía perderse. Se adelantó un paso, aun cuando la guerra rugía a su alrededor. Todo es verdad, dijo ella sin temblor. Tomé un nombre que no era mío, pero nada de lo que viví contigo fue mentira. El emisario rió. Entonces entrégala a cambio de paz, ofreció. Una vida por miles. Ese fue el instante exacto en que el destino se partió en dos. Hassan miró a Lucía. La mujer que entró a su palacio como sombra estaba ahora frente a él como fuego. Un fuego que podía quemarlo todo. Dime una sola razón, murmuró él, para no dejar que te lleven. Lucía no lloró, no huyó, no imploró. Simplemente caminó hacia él, tomó su mano, la misma que había empuñado la espada contra reyes, y la colocó sobre su corazón. Porque nunca pedí que me amaras, susurró, pero aún así lo hiciste. Los ojos de Hassan se quebraron como vidrio bajo arena caliente. Ella no suplicaba vida, no suplicaba perdón, solo ofrecía verdad, desnuda, sin defensa. Y un hombre que gobierna con hierro puede resistir mentiras, pero no puede resistir una verdad dicha con amor. Hassan levantó la espada, pero no contra ella, contra el emisario. No entregaré a Sofía, declamó con voz de trueno. Ni con otro nombre, ni con otro destino. Ella es mía no por derecho, sino por elección. Lucía sintió las piernas desvanecerse, pero él la sostuvo con un brazo alrededor de la cintura, como escudo, como promesa. El enemigo rugió órdenes, las tropas avanzaron, el suelo tembló bajo cientos de pasos, y entonces algo cambió. Sofía, Lucía, tomó la espada que un guardia dejó caer, no con habilidad, sino con determinación suicida. Hassan la miró aterrado. ¡No!, exclamó, pero ella ya corría hacia el enemigo. No como sombra fugitiva, sino como mujer que decide su vida por primera vez. Cada paso que daba arrojaba al fuego todo lo que había robado. Todo
lo que había fingido ser. Si iba a morir, sería como ella misma, Sofía, no Lucía, no impostora, no fantasma. Sofía, mujer que ama y elige quedarse incluso cuando quedarse quema. Con un grito, atravesó la línea enemiga y clavó la espada en el emisario que la denunció. El hombre cayó. El pergamino con su identidad voló en el aire como pluma rota. Hassan llegó junto a ella en el último segundo, sujetándola mientras la sangre manchaba la arena. «Estás loca», susurró él con voz rota. «Solo por ti», respondió ella antes de desplomarse en sus brazos. Él la alzó, apretándola contra el pecho, no como un rey protegiendo propiedad, como un hombre protegiendo su corazón. Cuando el sol se alzó, la batalla había terminado. Los estandartes enemigos ardían en la arena, y Sofía, por fin con su nombre real, yacía en la cama del Señor del desierto. Hassan no se apartó de su lado, ni un segundo. Cuando ella despertó, él la tomó del rostro con manos que aún olían a guerra. «No vuelvas a esconder quién eres», dijo. «Porque yo no quiero a Lucía, quiero a Sofía, con su pasado, con su culpa, con su verdad». Ella lloró en silencio, no de miedo, de libertad. Él la besó como se besa algo que se pensó perdido, con rabia, con ternura, con hambre. Y el desierto, testigo eterno, guardó la historia de la mujer que llegó como mentira, pero se quedó como destino. Si esta historia movió algo en ti, si te hizo sentir, recordar o temblar, déjame tu like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor también puede nacer del peligro. Gracias por permanecer. Nos vemos en el próximo video de La Voz del Romance. Hay verdades que se dicen con la boca y otras que se revelan con el cuerpo cuando ya no queda voz. Hay noches en que uno respira como si el aire fuera castigo, como si cada inspiración arrastrara consigo un crimen antiguo, un error que nadie vio, pero que la conciencia sostiene como fuego. Sofía lo entendió demasiado pronto. Nadie escapa de su sombra, nadie puede apagar lo que arde dentro, aunque huya con un nombre prestado, porque la mentira no es un refugio. Es un espejo roto donde uno termina cortándose las manos intentando reconocerse. Y cuanto más intentaba olvidar, más la verdad regresaba como pasos en un pasillo largo, como un lobo sin piel que huele el miedo y vuelve cada noche al mismo punto donde la historia se abrió. Ella pensó que vivir como otra mujer sería suficiente para sobrevivir. Pensó que el silencio era una puerta hermética que cerraría el pasado y mantendría lejos a la muerte. Pero el silencio no protege. El silencio es un cementerio donde los secretos respiran. Y lo que respira, tarde o temprano despierta. Porque el miedo nunca se queda quieto. El miedo camina por dentro, a veces lento, invisible, otras veces con pasos torpes y desesperados como manos golpeando un vidrio bajo el agua. Y fue esa noche cuando Hassan la miró fijamente bajo la luz tenue que ella comprendió que no existía más refugio que la caída. No existía otro camino que el derrumbe completo. Era morir fingiendo o morir confesando, pero morir. A veces, y nadie lo dice en los cuentos hermosos, el amor nace sobre ruinas, no sobre flores. Nace del barro, de la vergüenza, de un corazón que ya no sabe mentir porque está cansado, porque late demasiado fuerte como para seguir escondiéndose. El amor real no es suave, es una herida que no cierra, es un cuchillo que corta lo que ya no sirve, es fiebre, es polvo, es guerra interna. El amor verdadero te desarma, te arrodilla sin tocarte, te hace recordar lo que intentaste olvidar, te obliga a elegir entre la sombra donde dueles y la luz que te expone hasta el hueso. Hassan no quería una mujer sin historia,
Quería la verdad que le ardía en la sangre, esa furia silenciosa que solo tienen los que sobrevivieron a algo. Él vio en Sofía lo que nadie más había visto. El temblor detrás de su mirada firme, la niña rota que caminaba con la espalda erguida, porque si se encorvaba un poco, se desplomaba. Porque Sofía aprendió a sostenerse sola, pero sostenerse no es vivir. Vivir es soltar. Vivir es caer sin garantías. Vivir es romper la piel para que algo pueda salir. Y ella estaba llena de cosas que querían salir. Culpa, deseo, memoria, nombre. La mentira fue su voluntad de no morir, pero también fue la cárcel donde enterró su corazón hasta casi asfixiarlo. ¿Y qué es el amor sino la resurrección del corazón que uno mató para protegerse? Oscuro es el camino de quien ama con cicatrices. Oscuro es el pecho que late contra el deber. Oscuro es el destino que une dos almas desangradas para que se reconozcan. Porque a veces lo que nos salva es también lo que nos destruye. Sofía sobrevivió mintiendo, pero vivir solo pudo hacerlo cuando la mentira cayó. Y ese es el precio que nadie quiere pagar. La verdad duele más que la muerte, pero es la única puerta que conduce a la libertad. La pregunta es, ¿vale la pena arder para volver a nacer? Muchos escapan, pocos regresan. Menos aún se muestran desnudos frente a la propia historia, porque la verdad no es un alivio, es un incendio. Te quema el nombre, te quema el miedo, te quema el recuerdo hasta dejar solo lo esencial. Y lo esencial nunca es bonito. Lo esencial siempre sangra, pero solo lo que sangra es real. Sofía eligió ser real, aunque le costara la piel, y Hassan eligió amar la herida que ella era. Dos ruinas encontrándose en mitad del desierto, como dos lobos que en lugar de matarse reconocen el mismo dolor, el mismo vacío, la misma hambre. Eso es el amor oscuro, no la unión de lo perfecto, sino el abrazo de lo que sobrevive. No se aman porque encajan, se aman porque duelen igual. Se aman porque cuando se miran ven a alguien que también tembló, también huyó, también cayó. Y en la caída encontraron un lugar para quedarse. El amor no los curó, los expuso, los quebró más fuerte, los obligó a elegir entre el abismo y la piel, y eligieron quedarse, aunque temblara, aunque ardiera, aunque doliera como renacer envuelto en fuego. Porque hay heridas que no buscan cerrarse, solo ser tocadas por manos que no huyan. Hassan fue esas manos, Sofía fue ese incendio, y juntos, cicatriz con cicatriz, verdad con verdad, construyeron no un paraíso, sino un territorio donde incluso el dolor tenía nombre, un lugar donde amar no era suave, pero al fin era verdadero. Si esta historia movió algo en ti, si te hizo sentir, recordar o temblar, déjame tu like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor también puede nacer del peligro. Gracias por permanecer. Nos vemos en el próximo video de La Voz del Romance.